Comer y alimentarnos es una parte fundamental de nuestra vida. Podríais apagar vuestros teléfonos móviles, pero no podríais dejar de comer. Sabéis mucho seguro sobre nuevas tecnologías, pero ¿sabemos cómo se producen los alimentos? ¿Sabemos lo que estamos comiendo? Lo pregunto. Bueno, yo traigo aquí dos manzanas. Dos manzanas que, bueno, pueden parecer iguales, pero tienen bastantes pocos elementos en común. Esta manzana está producida según las técnicas de la agricultura ecológica. Es una manzana que está producida sin utilizar ningún tipo de producto químico sintético. ¿Cómo es esto posible? Pues muy sencillo. Tenemos actualmente suficientes conocimientos y tecnología sobre los ciclos naturales para poder potenciar la capacidad productiva de nuestros suelos y así poder producir alimentos sin utilizar ningún producto químico sintético. Para fertilizar los suelos se utiliza un abono orgánico que procede de restos vegetales y estiércol. Las hierbas se manejan mediante sistemas mecánicos o manuales. ¿Y qué ocurre para combatir las plagas y enfermedades de los cultivos? La receta es sencilla también: prevenir antes que curar. Y eso es lo que hace desde la agricultura ecológica, para poder no utilizar productos químicos. Todo está en el origen. El origen de la alimentación está en las semillas, en la diversidad que contienen las semillas. Ahí está la base de nuestra alimentación. En la agricultura ecológica, haciendo una correcta selección de las variedades que vamos a cultivar, podemos evitar la incidencia de plagas hasta en un 90%. Esa es la razón por la que no es necesario utilizar productos químicos para obtener alimentos. ¿Y qué particularidades pueden tener las semillas tradicionales, para poder evitar ser afectadas por plagas y enfermedades? Pues fundamentalmente la cantidad de información genética que han acumulado a lo largo de todos los años de historia de la humanidad que llevamos haciendo agricultura. Ni más ni menos que 10.000 años, desde el Neolítico, desde que se inició la revolución agrícola. Existen en el planeta 30.000 especies vegetales comestibles. De ellas, 7.000 son especies vegetales cultivables. Es decir, desde que se inició la agricultura, se fueron seleccionando las semillas de aquellas plantas o de aquellos frutos cuyas características más nos podrían interesar, como podrían ser unos mejores rendimientos, una mayor resistencia, una mejor adaptación a mi suelo o a mi clima, o sencillamente cuestiones como el sabor, la textura, eso que parece que se ha olvidado, ¿no?, en la alimentación contemporánea. Bueno, pues ese ha sido el trabajo de agricultores siglo tras siglo: seleccionar adecuadamente las semillas para poder cultivarlas y obtener alimentos sin utilizar ningún tipo de químicos. Las semillas son la gran despensa de nuestro planeta. Aquí tengo otra manzana. Esta manzana está cultivada según las técnicas de la agricultura industrial. La agricultura industrial, su fundamento es el utilizar lo que se llaman paquetes tecnológicos de alto rendimiento. ¿En qué consiste? Un paquete tecnológico de alto rendimiento es un todo en uno.
Son las semillas junto con los agroquímicos que permiten que esas semillas se desarrollen. ¿Por qué estas semillas de la agroindustria necesitan ese complemento agroquímico? Pues porque son semillas de lo que llamamos líneas puras, semillas híbridas o semillas transgénicas, que no tienen incorporada toda esa información genética que les permite adaptarse a distintas circunstancias. Por lo tanto, requieren obligatoriamente del uso de productos químicos para poder desarrollar los cultivos. La agricultura industrial ha tenido importantes consecuencias a nivel de la sostenibilidad de nuestros sistemas de alimentación. Uno de los más importantes precisamente es el de la erosión de la diversidad genética de nuestras semillas. Fijaos, en el último siglo se ha perdido ni más ni menos que el 75% de la diversidad cultivable. Esto es nada. Un 75% de la diversidad que nos garantiza la alimentación a la humanidad. La propia Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reconoce que es precisamente la agricultura industrial la que está ocasionando este gran problema. ¿Por qué? De esas 7.000 variedades vegetales que comentaba antes que existen cultivables, la agricultura industrial actualmente solamente utiliza unas 150 variedades. Y de esas 150 variedades, tan solo 5 forman parte del 60% de nuestra alimentación. El arroz, el trigo, el maíz, el mijo y el sorgo. Solamente esas 5 variedades es lo que está prácticamente alimentando el mundo. Pero hay algo más importante en todo esto, y es que, al contrario que las variedades tradicionales que comentábamos, que ha sido precisamente el trabajo de los agricultores recolectándolas, seleccionándolas y resembrándolas, las variedades híbridas, las semillas híbridas, las semillas que provienen de la industria agroquímica, están controladas por las propias compañías. En este momento, solamente 10 empresas agroquímicas controlan el 70% del mercado de semillas. De alguna manera, estamos poniendo el futuro de nuestra alimentación en manos de los intereses económicos. Aparte del tema fundamental de las semillas, tendríamos que comentar también si hay alguna repercusión por el uso de los productos químicos en nuestra alimentación. Pues sí, os voy a dar un dato importante. El pasado mes de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró como potencialmente cancerígeno el herbicida más utilizado durante los últimos 50 años, el glifosato. Este herbicida no solamente se ha utilizado en la agricultura, también se ha utilizado en la jardinería y en el urbanismo y demás. El glifosato, para que os hagáis una idea de lo mucho que se ha utilizado, tiene un volumen de ventas anual similar al de la Coca-Cola. Es el herbicida que ha acompañado el desarrollo de todos los cultivos transgénicos, porque precisamente esas semillas eran resistentes al glifosato, a este herbicida. Bueno, aparte del tema de las semillas y del tema relacionado con los productos químicos, tendremos que hablar del resto de recursos que se utilizan en la agricultura. Otro de los recursos es el de la energía o el del agua. Con respecto a la energía fósil, al petróleo que se consume en la producción agrícola, precisamente la propia fabricación de todos estos agroquímicos hace que el consumo energético de la agricultura industrial
se eleve hasta un 60% por encima de la energía que se utiliza en la agricultura ecológica. Y este es el resultado, que la cantidad de energía que se emplea con respecto a en forma de petróleo, con respecto a la energía que se obtiene en forma de alimentos, está bastante desproporcionada. En la agricultura industrial tenemos que invertir 10 unidades de energía fósil para obtener solamente una unidad de energía en forma de alimento. A esto no se le puede llamar producir. Realmente no se está produciendo nada. Es un sumidero de energía lo que tenemos. En agricultura ecológica invertimos media unidad de energía en forma de combustibles fósiles para obtener una unidad de energía de alimento. Esto es producir. Esto es generar algo más de lo que yo invierto en el sistema. Bueno, con respecto al agua, vosotros sabéis que el agua es un recurso muy limitado. En agricultura utilizamos agua potable, porque estamos produciendo alimentos. Pues el 70% del agua potable del planeta se está utilizando en la agricultura. Y la agricultura industrial necesita hasta un 15% más de agua que la agricultura ecológica. ¿Por qué? Porque las plantas, para poder asimilar esos fertilizantes químicos, necesitan más agua. Es como si a nosotros nos dan una comida muy salada. ¿Qué nos ocurre? Pues que tenemos sed. A las plantas les pasa algo similar. Bueno, esto es de una manera muy resumida las diferencias entre los dos modelos de producción agrícola. Pero ¿cuál es el resultado que obtenemos con un modelo o con otro? ¿Qué tipo de alimentos tenemos? ¿Qué características tienen estos alimentos? ¿Qué propiedades nutricionales? Pues vamos a comentarlo rápidamente. Básicamente, la agricultura ecológica nos proporciona alimentos con un mayor valor nutricional que los alimentos que provienen de la agricultura industrial. ¿Por qué? Porque los alimentos que provienen de la agricultura industrial contienen más agua, entre un 5 y un 30% más de agua. Algo así. Tenemos mayor contenido en nutrientes en los alimentos ecológicos que en los alimentos convencionales. Los alimentos ecológicos contienen más vitaminas, minerales y sustancias antioxidantes que los alimentos que hemos producido mediante la agricultura industrial. Aquí os pongo un ejemplo. Tendría que comerme 2 manzanas de estas para asimilar la misma cantidad de magnesio que si me comiera solamente una manzana ecológica. O, por ejemplo, tendría que hacerme un zumo de naranja con 3 naranjas convencionales para obtener la misma cantidad de vitamina C que tendría un zumo hecho con tan solo 2 naranjas procedentes de la agricultura ecológica. Estas 2 imágenes son 2 agricultores que trabajan con distintos modelos. Estos profesionales probablemente son los profesionales a los que más veces tenéis que recurrir en vuestra vida. A los agricultores. Son los que os dan de comer. Les necesitáis por lo menos 3 veces diarias. El agricultor que ha optado por un modelo de agricultura industrial tiene que recurrir todos los años a la agroindustria para que le provea de semillas y de productos agroquímicos con los que poder hacer crecer sus cultivos. El agricultor que ha optado por hacer una agricultura sostenible puede
proveerse, puede autoabastecerse de sus propios recursos. Puede abastecerse de sus propias semillas y de los restos vegetales o estiércoles para poder fertilizar la tierra. Son dos modelos que generan relaciones muy distintas. ¿A quién beneficia cada uno de estos modelos? ¿Quién se beneficia con cada uno de estos modelos? Podríamos pensar que optar por una agricultura industrial es un mal menor porque hay que dar de comer a todas las personas que están en este planeta. Y voy a intentar tirar por los suelos otro mito más relacionado con la agricultura industrial, que es precisamente el mito de que es la agricultura capaz de resolver el hambre en el mundo. Actualmente, el 80% de los alimentos que se consumen en el planeta procede de pequeños y medianos agricultores que hacen una agricultura sostenible. Y se están produciendo alimentos suficientes para alimentar a 12.000 millones de personas. Y en este momento solamente somos 7.000 millones de personas. Hagamos las cuentas. Es absolutamente inaceptable que con el modelo que tenemos de alimentación, 1 de cada 8 personas pase hambre. Es inaceptable que en un estado como este, ante la crisis, se haya generado una situación en la que al menos 2 millones de niños están alimentándose por debajo de sus necesidades nutricionales. Hay comida en abundancia. El problema no es la escasez. El problema es el acceso a la alimentación. El problema es tener suficientes recursos económicos para poder satisfacer las necesidades diarias nutritivas. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Naciones Unidas, lo dice la Organización para la Agricultura y la Alimentación. De hecho, el 2014 fue el Año Internacional de la Pequeña y Mediana Agricultura, precisamente como reconocimiento al papel que están cumpliendo. Este es el Año Internacional de los Suelos, como reconocimiento a que solamente si mantenemos y conservamos unos suelos sanos, podremos seguir alimentando a toda la población. Y yo me pregunto, ¿cuál es la agricultura que queremos de futuro? ¿Qué queremos comer mañana? Pues para mí la respuesta parte por recuperar el significado de la palabra agricultura. La palabra agricultura quiere decir cuidado de la tierra. Nosotros desde Red Calea trabajamos precisamente para intentar que los agricultores no se olviden de cuidar la tierra. Tenemos que conseguir que la agricultura del futuro sea una agricultura que proteja y que preserve los recursos con los que cuenta. Que sea una agricultura que no erosione la diversidad, que es su pilar fundamental para poder producir alimentos, las semillas. Tenemos que promover una agricultura que sea más eficiente con los recursos energéticos y los recursos hídricos que son limitados. Tenemos que conseguir una agricultura que busque los rendimientos en cuanto a valor nutricional, que es lo que realmente es importante. Producir alimentos con mayor contenido nutricional. Tenemos que buscar una agricultura, que garantizará una agricultura que beneficie a toda la sociedad, desde el productor hasta el consumidor. Tenemos que
promover una agricultura que ponga los recursos necesarios en manos de quienes los han estado custodiando siglo tras siglo, los agricultores, no en manos de intereses particulares y económicos. Y como consumidores, ¿qué podemos hacer? El poder está también en nuestras manos. Como consumidores, ¿qué poder tenemos? El poder de elegir. Mi elección es esta. ¿Cuál es la vuestra? Otra agricultura es posible, una agricultura sin químicos.